Hola, hola, bienvenidos a mi canal, su canal, yo soy la luz del cosmos. El día de hoy vengo con ustedes para seguir con la explicación de lo que es el espíritu de las letras hebreas, el espíritu de el Aleph-Bet. En esta ocasión me toca compartir con ustedes el significado de lo que es el espíritu de la letra Mem. Y como ustedes bien han seguido el canal, se han dado cuenta que la mayoría de las letras que he explicado hasta el momento solamente eh, las he explicado de manera singular, es decir, desde la Aleph, que es una letra, la Bet, es la segunda letra del Aleph, pero eh, no son letras dobles, vamos a decirlo así, aunque no es el concepto exacto en cómo lo quisiera decir, pero hay algunas letras hebreas que tienen una letra inicial y una letra final. En este caso, la letra Mem es una de esas letras. Está pues la letra Mem, que es esta de acá, porque el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces, eh, con esta letra, si yo quiero decir, por ejemplo, agua, agua en hebreo se dice Maim, voy a escribir la letra Mem al inicio, de derecha a izquierda, pero esta letra que tiene una abertura, que está abierta. Y cuando termina una palabra en hebreo con la letra Mem, no cierra o no termina esa letra con esta Mem abierta, sino que termina con la Mem cerrada. A estas letras finales se les dice sofit, porque es la letra final de una letra inicial. La mem es una letra del Aleph Bet que justamente tiene estas dos formas diferentes. La mem inicial con la que comenzamos las palabras o cualquier palabra que comienza con mem en hebreo y su letra mem sofit o mem final, que es la que termina las palabras. En el caso de la palabra mime, justamente tenemos una palabra que inicia con mem y finaliza con mem. Solamente que al terminar la palabra, en vez de escribir la mem inicial o mem reshit, eh, se escribe la mem sofit. ¿Ok? Y con eso, a nivel gramatical, es la manera correcta como se tiene que escribir. Y a lo largo de cómo vaya yo explicando las demás letras, se van a ir dando cuenta que algunas van a tener su letra sofit o letra final. Y esto es muy bonito en el hebreo y más sobre todo cuando empezamos a explicar eh, ya lo que es el sod, el secreto o el espíritu, como lo llamo yo, la profundidad de estos arquetipos, de estos símbolos. Más allá que podemos escribir palabras, más allá que tiene alguna estructura gramatical, evidentemente lo más importante que yo quiero transmitir es su significado espiritual. Em, Muy bien, como siempre lo hemos hecho, para explicar lo que es la letra, el arquetipo de la letra Mem, lo separamos en diseño, en gematría, que es la numerología, y en significado. Y comenzando por lo que es su diseño, nos arroja los siguientes, vamos a decirlo así, significados, aunque vamos a ver su significado a nivel un poquito más profundo, pero vamos a ver la explicación que nos arroja o las ideas que nos arrojan estos símbolos de acuerdo a lo que es la mem abierta y la mem cerrada.
Entiéndase mema abierta como lo que es la luz mostrada o la luz desvelada o la sabiduría, eh, pues ahora sí que traída, ¿verdad? Desde el mundo superior para comprender más allá de lo que la literalidad dice. Algunos dirían la luz revelada, aunque no es como que la mejor expresión, ya que velar es pues tapar algo, ¿no? Entonces, si decimos revelar, pues puede quizás no sonar de la mejor manera, porque es como que estamos velando más y más el secreto que queremos traer. Entonces, la mema abierta significa, en el sentido de su diseño, la sabiduría, la luz, el secreto mostrado, desvelado. La mem cerrada, que es esta de acá, representaría lo que es la luz oculta. Hogman estará la sabiduría oculta de la cual habla el apóstol Pablo en Primera de Corintios 2:7, comenta que de lo que se está hablando y de lo que él ha venido hablando y de lo que todo el círculo que en ese tiempo de alguna manera seguía las enseñanzas del maestro, de lo que se hablaba era de una sabiduría oculta, por la cual todas las cosas eran. Primera de Corintios 2:7 muestra la sabiduría oculta, que desde el hebreo se dice Homanistara. Después, también podemos entender a la mem cerrada como la gestación de un bebé. Evidentemente, pues empieza desde una semilla, vamos a decirlo así, que al estar en contacto con su contraparte eh, femenina, o con su contraparte, perdón, del lado femenino, formará pues un huevo, un cigoto, y se los estoy diciendo a nivel biológico, que de acuerdo a su evolución y se irá gestando un embrión, un feto y un bebé. La representación de lo que es la mem cerrada es esa parte de decir algo se está gestando. En este caso, entiéndase que estamos hablando a nivel alegórico, simbólico, de que se está gestando, es la gestación del alma, es la gestación de todos los niveles, vamos a decirlo así, del alma, que empiezan desde que, pues, es una semilla, después un embrión, después un feto, después un bebé, después un niño, ajá, y después cuando ya nace, ¿no? Pues es un bebé recién nacido y ahí todavía hay pasos de evolución para ser un niño divino y un hombre divino, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con los niveles del alma que explica la Cábala, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. Pero bueno, ese es otro tema que podríamos ahondar en otra ocasión. Ya lo he explicado de igual manera en el canal, pero nunca está de más volver a explicarlo porque siempre, siempre se encuentra alguna chispa de luz que nos trae aún más sabiduría y nos alimenta del verdadero alimento, ¿saben? Eh, entonces eso es la mem cerrada o lo que su diseño nos arroja, o la mem sofit. También tenemos el, el tema de la mem abierta cuando ya hay un nacimiento. Está abierto y es su representación de que el bebé o el alma que se estuvo gestando ha nacido. Básicamente eso es a nivel de su diseño.
Después venimos con el tema de la gematría. Su gematría es el número 40 y este número eh, es muy representativo en la mística hebrea a lo largo de todas las escrituras hebreas y también en las escrituras del Brit Hadashah, Nuevo Testamento, que hoy pues lo tenemos en griego eh, y que bueno, tradujeron, ¿verdad? Del griego al latín y así al castellano y hay hoy un montón de traducciones, pero es importante decir que estas escrituras antes existieron. Quisiera yo decir, y con todo obviamente humildad lo digo, existieron en su lenguaje natal, arameo, hebreo, hebreo, arameo, ¿verdad? Era el lenguaje con el que en el tiempo del maestro y de los discípulos y de todos los seguidores, pues era el idioma del tiempo. Obviamente con pues vamos a decirlo así, el dominio del Imperio Romano, pues se movía el latín y prácticamente Roma gobernaba Grecia y todo lo que tenía que ver con los pueblos griegos de ese tiempo. Entonces, pues había una mezcla de lenguajes. Entonces, obviamente, en ese tiempo, cuando ya el maestro les dio la orden a sus talmidim, a sus discípulos, de hablar del mensaje, pues evidentemente cuando iban a llevar ese mensaje, pues de alguna manera para que los pueblos que no eran parte de Israel físico, pues para que ellos pudieran entender, pues tenía que estar hablado o escrito en otro, pues en el idioma que ellos entendían. Eh, por ejemplo, el griego, ¿no? El latín, etcétera. No soy muy docto exactamente de cómo se fue pasando em, la escritura del lenguaje hebreo arameo a los demás lenguajes, aunque pues sí hubo por ahí en la historia una traducción de las escrituras, y que fue un grito en el cielo por parte pues, de los grupos religiosos hebreos de ese tiempo, de que pues era como que cómo podría ser que esas escrituras pues pasaran de el hebreo, la lengua sagrada, la Shona Kodesh se le dice así, pues a otra lengua que no era la lengua sagrada, ¿no? Bueno, es un tema para mi punto de vista controversial y que no tiene mucha importancia. Después, mm, quizás les comente cuál es exactamente esa traducción que hubo de las escrituras hebreas, a lo que es el griego, pero por ahí existe una traducción que le llaman la Peshita aramea, en donde eh, parte de eso proviene de esa primera traducción, eh, pero la Peshita aramea que hoy uno pueda conseguir por Amazon o por cualquier otro medio, pues también trae su parte de lo que es el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, ¿no? Pero bueno, para redondear un poquito en ese aspecto, como les decía, mm, el 40 tiene mucha significancia con el tema de la letra mem y por qué ha aparecido o hay mucho em, significado del número a lo largo de las escrituras hebreas, arameas y bueno, si quieren decir griegas, porque se le pasó al griego como lo que comentaba y otros idiomas, hay mucho significado, ¿no? 40 días y 40 noches fue el diluvio sobre la tierra. Y el simbolismo de lo que es un diluvio es básicamente purificación, más allá de lo que se dice que todo fue devastado y que
Dios, y lo voy a decir así entre comillas, lo hizo como castigo. La realidad es que es una explicación muy básica, muy burda. Representa una purificación, representa un momento de nacimiento, de un nuevo comienzo, un renacimiento, vaya. También 40 días y 40 noches, Moshe Rabenu o Moisés, el profeta, subió al monte Sinai para recibir la Torá de luz. Y cuando la recibió, regresó, perdón, y vio que el pueblo pues estaba adorando a un ídolo, a Egel Asaf o lo que es el becerro de oro, y pues las terminó destruyendo, ¿no? Terminó destruyendo el becerro por esta circunstancia y volvió a subir. Subió 3 veces Moisés al monte para volver a recibir la Torá o la instrucción de luz. Eh, es decir, todos estos momentos de el número 40 representan acontecimientos que son un parteaguas en la historia del alma adámica, ¿saben? Eh, es un quiebre total de un antes y un después. Entonces, ahí ya les di el ejemplo del diluvio, el ejemplo ahora de lo que es lo que pasó con Moshe Rabenu, pero no solo se queda ahí, ¿no? Cuando eh, por parte de lo que eran los líderes de las tribus del pueblo de Israel, se les indica que tenían que ir a espiar, vamos a decirlo así, la tierra prometida, que en ese tiempo era Canaán. Dice que estuvieron 40 días. Fue cuando vieron a los gigantes, bueno, eh, todo este grupo de seres caídos, ¿no? Nefilim, Refaim, etcétera, Giborim, y que se asustaron y demás, y que bueno, ahí en este caso Joshua y Caleb o Caleb, mm, ellos vieron con otros ojos y dijeron, es una leche en donde fluye y mana leche y miel, ¿no? Obviamente todo tiene un significado muy profundo, ¿no? No solo son temas literales, sino que siempre hay que ir a la profundidad. Pero si se dan cuenta, siempre el 40 tiene que ver con un nuevo comienzo. Israel en ese tiempo, bueno, el pueblo de Israel estaba en la búsqueda de la posesión de la tierra que se le prometió, que va más allá de lo que se entiende que hubo guerras, que hubo, bueno, que arrasaron con los pueblos de ese tiempo. No, tiene que ver con una conquista espiritual de nuestra propia tierra prometida. Es algo interno de entender quiénes somos, al final de cuentas nosotros, am, en ese aspecto. Y ahí les estoy citando cuestiones de lo que aparecen en la Torá, o como en el mundo cristiano se les dice, en el Antiguo Testamento. En los escritos del Antiguo Testamento es donde aparecen estas maravillosas historias. Pero también en la vida y obra del maestro, Yeshua, también aparece el 40. Y el 40 aparece cuando él ayuna 40 días y 40 noches y es llevado al desierto, para ser tentado por el Satán. Eh, Fue el punto en donde de alguna manera el espíritu de santidad, a través de la energía de la providencia y lo que yo podría entender como el Padre Divino de las Luces, pone a prueba al maestro, más que nada para que él se diera cuenta que estaba preparado.
para llevar a cabo la misión que se le fue encomendada. Porque el bendito no tienta a nadie. Mas, sin embargo, la misma vida y para nuestro bien y nuestro crecimiento, sí nos hacen pasar por pruebas, que no es lo mismo que una tentación. Hay que ser muy claros con eso, ¿no? El bendito Padre de las Luces no es tentador de nadie. Eso lo hace el Satán. Y cuando hablo del Satán no me refiero a un personaje en específico, porque eso no es verdad, no es realidad. El Satán es el acusador y en realidad es un grupo o son varios grupos de fuerzas caídas y obscuras que pues nunca paran de trabajar para que el ser humano y principalmente los que hemos venido con un llamado de mostrar y hablar de la luz, pues no cumplamos con ese llamado y con ese propósito. Em, entonces, eso que pasa al maestro, al final de cuentas, es el inicio mm, de lo que él tenía que hacer a nivel de su propósito, ya de manera más concreta, ya de manera más precisa. Y es por eso que eh, se le, se le lleva a ese lugar, a ese desierto, y el Satán es el que lo pone a prueba, o más bien lo tienta, ¿verdad? Que es distinto, y él simplemente, con mucha sabiduría y templanza, supera esas tentaciones que al final le dan el ok para que él entienda y comprenda que es el inicio de su camino de vida, de su camino de vida que, ¿cómo es la situación acá? Que iba a traer más vida a los que vendrían después de él, pero que iba a traer más vida con ese mismo nivel de compromiso y propósito que él trajo, que era traer la luz al mundo, porque la religión se enfoca en un sacrificio humano en el cual le dan mucha relevancia a que él fue colgado en un madero y antes de eso fue torturado y un montón de cosas, pero no se dan cuenta que en realidad hay más allá. O sea, lo más grande que vino a ser el maestro no fue el ser colgado en el madero y como dice la religión, morir por nosotros para quitarnos el pecado, para limpiarnos. Entonces, vaya, se enfocan en todo eso cuando no es en realidad eh, mm, lo más importante de su venida, que sí fue salvarnos y sacarnos de la oscuridad, pero no por el sacrificio físico, humano, ¿no? Johanan dijo que él fue inmolado, sacrificado antes de la fundación del mundo. ¿Cómo fue ese sacrificio? ¿Está hablando de sacrificio físico? No. Filipenses habla de que él se despojó de sí mismo. Ahí está la inmolación. Y tomando y teniendo esa forma del ser divino, o como lo llaman de Dios, se humilló, dejó de alguna manera esa esencia pura y perfecta. ¿Para qué? Para cumplir el propósito que se le encomendó, que era rescatar a la humanidad a través de la verdadera enseñanza y sabiduría y para sembrar una semilla que diera un fruto puro, que es el Adán renovado, porque él fue el único que de alguna manera quebró con el cortocircuito
que se generó con Adam Arishon, o el primer Adán, o el primer hombre, o la primera humanidad. ¿Ok? Entonces, tenemos que comprender eso. Tampoco estoy menospreciando que fue torturado o que fue, pues, humillado, insultado, escupido, que fue golpeado, que fue colgado. No, no, no estoy menospreciando esa parte, ¿no? Porque, pues, también pasó por esa situación. Más sin embargo, lo único que estoy tratando de hacer comprender es que su labor fue mayor que esa, fue más allá de lo que la religión cristiana quiere explicar o que le da tanto peso y tanta relevancia, ¿sí? Su trabajo, su misión, su propósito fue más allá que ese sacrificio que de hecho él mismo dijo, yo a nadie me quita la vida, yo soy quien la entrego, pero ya lo había hecho antes de la fundación o el arrojamiento de este mundo. Y también el 40 tiene que ver, hablando de la vida del maestro, una vez que mm, pasó 3 días y 3 noches hasta que lo volvieran a ver porque fue transformado su cuerpo, no era el mismo cuerpo, era un cuerpo distinto, renovado, porque prácticamente él emerge desde las profundidades de la tierra y su mensaje lo da a esas almas que estaban ahí de acuerdo a lo que dicen las escrituras y, y vuelve totalmente transformado y cuentan las escrituras que él eh, de alguna manera estuvo compartiendo y estuvo hablando con sus discípulos y que al inicio no le creían a María Magdalena, que lo había visto, que había estado con él, que había hablado, como que los discípulos se olvidaron eh, pues de todo lo que él les había dicho, porque se los había dicho. Había dicho que él tenía que pasar por lo que tenía que pasar. Pero después de que obviamente se le presentó a María Magdalena, estuvo transitando con sus discípulos 40 días más. Y después de eso dice la escritura que ascendió a los cielos para estar sentado a la diestra del Padre. Es una transmutación y una transformación de energía completamente. Y si ven ustedes el desarrollo de lo que pasó con el maestro, fue tentado por el Satán. Pasó la prueba, vamos a decirlo así, del Espíritu Divino, cuando el Espíritu Divino vio que el Satán lo tentó, pero que él le venció, entonces pasó por ese desierto y su nivel espiritual evidentemente ascendió y fue preparado para la misión que tenía que realizar en ese tiempo en Jerusalén o en Jerusalén. Después pasa todo lo que pasa, su cuerpo físico fallece en el madero, es llevado a esa sepultura, pero solamente en 3 días y 3 noches le fueron suficientes para estar en las profundidades del abismo, del Geinomo, de todas las dimensiones que en su momento he hablado de las... Yo entiendo que, que fue a las 7 tierras, que no solo estuvo en las profundidades de esta tierra, sino que estuvo en las profundidades de todas las tierras, de todos los universos que han existido y existen, para hablar de su mensaje
y alumbrar con su belleza y con su luz poderosa. Es decir, si el pedazo de trigo no cae a la tierra y no muere, no da fruto. Es lo que pasó con él. Pasa por esa eh, etapa de tentaciones que le hace el Satán y que al final es una prueba que le manda el Espíritu Divino para que lo haga ascender en su nivel espiritual y pueda cumplir con su propósito. Y después de ahí pasa por todo el tema del juicio que le hacen en la tierra y demás, de que es colgado, de que su cuerpo fallece ahí. Y después de 3 días y 3 noches, él resurge con un nuevo cuerpo transmutado. Es otro. Ahora ahí asciende aún más y está entre sus discípulos 40 días y 40 noches, desvelándole más secretos y hablando de las profundidades que iban a necesitar ellos cuando él ya no estuviera. Y después de eso asciende a la diestra del Padre. Es decir, el número 40 tiene que ver con esa transformación y transmutación. Tiene que ver con un momento, esa vibración de querer renovarse, de querer replantearse, el de entender que el alma de alguna manera tiene que morir a ciertos aspectos, a ciertas cosas que ya no le funcionan, para que entonces pueda resucitar, renacer de nuevo y ascender a un estado de conciencia mayor. Entonces, quiero ver si hay algo por aquí que pueda compartirles que pueda darnos un poquito más de perlas divinas y sagradas. Ah, otra de las cosas importantes, también 40 años, el pueblo de Israel anduvo deambulando por el desierto y muchos de los que quisieron ver la tierra prometida no la vieron, lo vieron los más jóvenes. Y eso fue por lo que pasó con lo del becerro de oro. Entonces, fíjense, el tema de las equivocaciones y las malas decisiones. Esto también nos trae una enseñanza. Ojo, una vez que ya fuimos presentados delante de lo majestuoso y lo maravilloso que es el ser divino, hay que tener un respeto reverencial. En el judaísmo le dicen Irat Hashem, que sería Irat Yud-Hei Vav-Hei. Es un respeto reverencial. No es tener miedo, no es temor, es te honro, te respeto por la maravillosa oportunidad que me has dado de eh, tener lo que tengo, de vivir lo que vivo, pero sobre todo para hacer luz y vivir en luz. Entonces, eso también es sumamente importante. Esa vibración del número 40 tiene que ver con entender que aprovechemos el tiempo para poder transformarnos a través de la luz divina y siempre recordar que tenemos que respetar reverencialmente al ser divino. Y por último, y para no hacer más largo este video, tenemos el significado de la letra Mem. Es Maim o agua. Acá está el hebreo cursivo. Maim, Maim, agua. También tiene que ver con el Mashiach.
Mashiach, el Yesh Moach, hay conciencia, el ungido, el cerebro cósmico. La Mem representa el agua de la sabiduría divina. Y de ti fluirán ríos de agua viva, dijo el maestro, cuando verdaderamente te apegaras a mis enseñanzas y fueran verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y de ustedes fluirán ríos de agua viva. Es la representación de la sabiduría misma divina, de la luz divina, que hace muchas cosas, purifica. Es esa sabiduría que viene del mundo superior y nos alimenta y nos da vida, porque proviene de la mente cósmica universal, es decir, el Mashiach, es decir, ese cerebro que ha gestado todo por él y para él. Por eso el tema de lo simbólico que es el bautismo, o en hebreo se le dice la tevilá, es la representación, ¿sí? De un renacimiento y de una purificación. La mem es eso, es renacer. La mem tiene que ver con ese bautismo espiritual de agua, de sabiduría divina. Tiene que ver con esa mismísima purificación. Tiene que ver con la verdadera Torah de luz, que es lo que nos limpia, que es lo que nos alimenta. Los peces necesitan agua y nosotros como seres de luz necesitamos la verdadera sabiduría. Le podemos decir la Torah de luz, la luz de vida, la instrucción divina, como ustedes quieran llamarle. Nosotros sin esa sabiduría somos como peces sin agua y los peces sin agua mueren. Nosotros sin el alimento divino también podemos morir espiritualmente. En el Zohar Kadosh se dice que el bendito programó esta Torah de luz, programó y lo digo así, de manera muy superficial, preparó, sería la mejor palabra, la Torah de luz verdadera para fortalecernos, bendecirnos y llenarnos de luz y abundancia en todos los sentidos. Por lo tanto, esa mem, como les había dicho, pues representa el útero. Y si me voy más profundo, esa mem representa el útero de la madre cósmica, en donde se están y donde se gestan todas las almas que en algún momento encarnarán en este mundo. Y de ahí lo que pasó en Bereshit, y el espíritu del bendito revoloteaba sobre las aguas. Es decir, es algo tan maravilloso, pero yo me traslado y me transporto y siento que estoy en esas aguas y que el Espíritu está inyectando de su luz divina, preparándonos para venir a este mundo a mostrar la luz del bendito sea Kadosh Baruj Hu. No podemos simplemente vivir sin esta agua divina, no podemos vivir sin esta agua pura, no podemos vivir sin la verdadera sabiduría que, ojo, no emerge de los libros, no emerge, si bien hay libros que traen muchas cosas buenas, con esto no quiero decir que no lean los libros, ni que se informen, ni que estudien, pero la sabiduría, más allá de que podamos consultar libros, ya está instalada y ya está preparada en nuestro ser, en nuestro interior. Y esto desde los profetas del pueblo de Israel hablaban y decían que no iba a ser necesario,
que alguien le enseñara a otro la verdad, porque llegaría el momento que la misma divinidad, el mismo ser original se manifestaría y enseñaría a aquellos sus verdades o su verdad, la verdad de la luz y de la Torah divina. Entonces, con esto quiero terminar. Quise que fuera un poquito más corto el video, pero creo que el Espíritu Divino me inspiró a hablar un poquito más al respecto. Espero que sea para ustedes de bendición. Seguiré avanzando con esta serie de la explicación de las letras hebreas del Alepet, esperando pronto terminar para pasar a otros tópicos muy interesantes que sé que nos traerán mucha luz, mucha sabiduría y mucha bendición. Si les gustó el video, apóyenme dando clic ahí en el dibujito de like. Acuérdense, si no están suscritos al canal, suscríbanse para que reciban todas las notificaciones. Y como siempre termino mis videos, recuerden siempre una cosa, sean vida, sean luz. Hasta la próxima.